Buen día, mi nombre es Lorena del Rocío Guillén Hernández, de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas. Les voy a explicar el tema de demanda agregada en la materia de macroeconomía. Como primer punto, les daré una breve explicación de demanda agregada. Bueno, la demanda agregada es la cantidad total que está dispuesto a gastar los diferentes sectores de la economía en un determinado periodo. En sentido macroeconómico, la demanda agregada de la economía de un país en su conjunto en un periodo determinado son todos los bienes y servicios adquiridos, denominado el Producto Interno Bruto del país. La demanda agregada es la suma de dinero que los compradores piensan gastar en un producto, lo que se traduce en la cantidad total de bienes y servicios que demanda una economía en su conjunto, existiendo una correlación inversa entre el gasto de bienes y servicios y el nivel de precio dentro del país. El estado de demanda agregada abarca a lo que es el tema de la política fiscal. Mediante los impuestos y el gasto público, el Estado tiene dos instrumentos para influir sobre la demanda agregada. Ayuda a amortiguar las oscilaciones del ciclo económico y a contribuir a mantener una economía en crecimiento de elevados empleos y libre de altas y volátiles inflaciones. Controla directamente el consumo. La política fiscal de impuestos y gastos públicos, en colaboración con la política monetaria, tiene como objetivo acelerar el crecimiento económico con elevados empleos y precios establecidos. Dentro de la política fiscal encontramos 4 tipos de políticas y les iré dando una breve explicación de cada una de ellas. Política expansiva. Consiste en aumentar el gasto público y disminuir los impuestos. Política restrictiva. Consiste en reducción de gastos públicos y aumentar los impuestos. Política fiscal expansiva. Esta suele usarse para reducir el desempleo. Y por último tenemos política fiscal restrictiva, que es la encargada de la reducción de inflación. La demanda agregada de inversión y tipo de intereses se lleva a cabo por medio de la economía doméstica y por las empresas y viene dada por el aumento deseado o planeado por las empresas capital físico y de existencia. Se puede clasificar la inversión y aumento de stock o capital en 3 categorías. Como número 1 tenemos la de viviendas. Esta se lleva a cabo por medio de la economía doméstica. Como número 2 nos encontramos el capital fijo. Esta influye las empresas de fábricas y máquinas. Y como número 3 está las inexistencias. Esta influye por otro tipo de empresas. La decisión de invertir depende mucho de unos puntos muy importantes como son el tipo de intereses, que consiste en el costeo de dinero y factor que más influye, impuesto que coincide en el costeo de inversión y política fiscal. Como número 2 tenemos ingreso de actividades económicas, que viene siendo el BIP, expectativamente empresarial sobre la situación económica. Estos son los puntos más importantes que hay que tener en cuenta para tener una buena inversión. A continuación les daremos la fórmula de demanda agregada, que es la siguiente. Demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. Y también les daremos la fórmula de demanda, que se obtiene de la siguiente manera. Demanda es igual a demanda agregada del consumo privado más demanda de inversión más consumo público más exportaciones menos importaciones. La cantidad de demanda del BIP real es la cantidad total de bienes y servicios finales producidos en una economía nacional que las personas, la empresa o los gobiernos y los extranjeros planean comprar. El siguiente punto es componentes de la demanda agregada.
La demanda agregada se relaciona a través de flujos circulantes con el ingreso y gastos. Toda la producción de una economía debe tener destino, es decir, los diferentes fines por los que se demanda la producción. En concreto sería el Producto Interno Bruto. La demanda total de producción está formulada por 4 puntos muy importantes, que son los siguientes. Como número 1 tenemos el consumo, este depende de la renta disponible. Como número 2 tenemos la inversión, que depende de la producción actual y futura esperada, de los tipos de intereses y los impuestos. Como número 3 tenemos el gasto público en bienes y servicios, compra de bienes y servicios que se realizan en el Estado. Como número 4 son las exportaciones netas, que dependen de la producción y precios de intereses y extranjeros y tipos de cambio. Los tipos de cambio serían en exportación total e importación total. Dentro de la demanda agregada se distingue entre demanda interna y demanda externa, que la demanda interna sería dentro de una nación o de un país, mientras que la demanda externa son las exportaciones netas. Curva de demanda agregada. La curva de demanda agregada muestra las combinaciones del nivel de precio y el nivel de producción con los que el mercado de bienes de dinero se encuentran simultáneamente en equilibrio. La curva de demanda agregada tiene pendientes negativas con relación a los precios. Esto representa que mantiene constantemente todos los demás factores. En una economía, cuando desciende el nivel de los precios, tiende a incrementar la cantidad de bienes y servicios demandados. En la curva es descendiente con respecto a los precios, pero por motivos diferentes de que acontece en macroeconomía. Para la curva de demanda de precio de un bien, la curva de demanda agregada puede ser descendente por 3 motivos, que son los siguientes. Como número 1 tenemos el efecto de tipo de intereses. Este sucede cuando desciende el nivel de precio, disminuye la demanda de dinero que depende de ellos. Al descender la demanda de dinero, el equilibrio entre oferta y demanda monetaria, se produce un nivel inferior de tipo de intereses. La baja de tipo de intereses hace subir la inversión y el consumo, incrementando la demanda agregada. Por lo tanto, un descendente de precio permanecido constante. Todos los demás factores producen un incremento de la demanda agregada. Como número 2 tenemos el efecto de riqueza de Puger, que establece que ante una disminución de precios el dinero tiene más valor, por lo que puede emplearse para comprar más bienes y servicios. Por lo tanto, los consumidores se sienten más ricos. Esto los motiva a gastar más y elevan la cantidad de demanda de bienes y servicios. Como tercero y último tenemos el efecto de Munderfinger, que básicamente establece, como ya se ha dicho anteriormente, la reducción de precios provoca una reducción de tipo de intereses. Esta baja de tipo de intereses hace depreciar, descender la moneda nacional, estimular la importación y reducción de las importaciones y por lo tanto incrementa la demanda agregada. Desplazamiento de la curva descendiente de la demanda agregada. Los hechos que pueden hacer el desplazamiento de la demanda agregada de la curva original son los siguientes. Como número 1 tenemos la política fiscal. A través de la modificación de gastos públicos, los impuestos y las transferencias. Un mayor gasto público o una baja de impuestos provoca un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha. Como número 2 tenemos la política monetaria. A través de la oferta monetaria o de la tasa de intereses, una expansión monetaria que incrementa la cantidad de dinero provocará un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. En aumento, la tasa de interés o disminución de la cantidad de dinero desplazado, la demanda agregada hacia la izquierda. Como número 3 tenemos el factor internacional, como el tipo de cambios y de ingresos exteriores, y como número 4 y última tenemos las expectativas futuras del ingreso de la inflación. Esos son los 4 puntos de la demanda agregada que pueden hacer el desplazamiento
de derecha a izquierda, volviéndolo negativas. Después de haber expuesto el tema, llego a la conclusión que la demanda agregada es la suma de todas las demandas individuales de una economía en un periodo de tiempo determinado. La demanda agregada se agrega en 4 principales componentes de acuerdo a quien realice la demanda. Como número 1 tenemos el consumo, como número 2 la inversión, como número 3 la política y como número 4 las exportaciones netas. El componente más importante de la demanda considero que es el consumo. La demanda agregada tiene un componente autónomo que no depende del nivel de ingresos y un componente que aumenta con el nivel de ingresos. Su gráfica en relación al ingreso entonces tiene un origen superior a 0 y una pendiente positiva. Gracias.